¿Qué tal, benditos hermanos en Cristo Jesús? Bendito pueblo de Dios. Que la bendita presencia de Dios esté con cada uno de ustedes para que podamos entender esta bendita palabra. Y para ello hemos venido a escuchar sus mandamientos para que con temor y temblor los guardemos y no contactemos a Dios que está en cada uno de nosotros, porque es nuestra luz, porque es el que nos guía, porque es el que conoce el camino, porque es el que nos da entendimiento, para que nosotros también por medio de su bendita presencia podamos practicar este bendito camino de amor y podamos tener esta paz bendita de Dios para con nosotros que nos trajo nuestro Señor Jesucristo. Son los deseos de Dios, de Jesús, por medio de este su siervo, a todo hermano y hermana en Cristo Jesús, que han sido llamados y escogidos, y que venimos con temor y temblor delante de Dios, guardando esta riqueza, esta salvación, que es la bendita presencia de Dios, y que lo estamos esperando en este bendito camino. Por todos los que vienen con credulidad, por todos los que venimos con hambre y sed de justicia. Así yo he pedido a Dios, bendito hermano y bendita hermana, por cada suscriptor, por cada seguidor, por los que daban un seguimiento y no lo dan más, para que Dios los humille y los traiga de regreso y no se pierdan, por los que estén predestinados en estos últimos tiempos para encontrar estas enseñanzas por este medio, o por cualquier otro medio santo sin importar el medio, y que Dios toque corazones y que haya un fruto de vida. Le pido a Dios en esta hora para que me permita ser un instrumento y un portador de la verdad y de su bendita palabra. Así, bendito hermano y bendita hermana, me pongo a los pies de Dios, de Cristo y de cada uno de ustedes para continuar con la enseñanza número 92 del libro de San Lucas, capítulo 18, versículo 22. Vuelvo a repetir, San Lucas, capítulo 18, versículo 22. Bendito hermano y bendita hermana a los que han dado un seguimiento. Vimos sobre la oración, sobre el pedir, sobre el juez injusto y la viuda que pedía y rogaba. Vimos también en la oración el que se enaltece ante Dios y el que se humilla. Y vimos también ayer, bendito hermano y bendita hermana, cómo Dios nos da una enseñanza con los niños, cuando los niños querían tocarle y los discípulos se lo impedían. Una enseñanza muy profunda. Y aquí estamos concordando el día de hoy esta enseñanza de volverse como un niño, el pacto de la cruz, lo que cuesta seguir a Cristo, que claro que es por obras, pero estoy hablando de la fe. Lo que cuesta seguir a Cristo, lo que es la cruz, lo que es el bautizo, lo que es la verdad, con esta enseñanza que Dios permitió en su momento cuando Jesús estaba y quedó plasmada en la Biblia. Entonces, en el versículo 22 dice, Jesús oyendo esto, que el rico le dijo, quiero vida eterna y he guardado todos los mandamientos desde mi juventud, hablando de la ley, hablando del primer pacto. Entonces aquí vemos el segundo pacto. Aquí vemos primeramente lo que trajo Dios en la circuncisión al primer pueblo, su ley, y aquí vemos en el segundo pacto la cruz. Dice, aún te falta una cosa. Vende todo lo que tienes. Era un rico, recuerda, tenía muchas posesiones. Y dalo a los pobres. Y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme. Le adelantaba un poquito yo ayer, bendito hermano y bendita hermana,
sobre las enseñanzas de muchas iglesias que tuercen las escrituras. Primeramente, vamos a hablar de las riquezas que tenía tenía muchas posesiones. De igual manera, bendito hermano y bendita hermana, las riquezas, todos las tenemos. Todos los que antes de ser llamado, estábamos en el mundo. Pedro, por ejemplo, era una persona pobre, era un pescador, pero Pedro tenía muchas riquezas. Pedro tenía a su esposa, que es una riqueza, tenía un techito a sus posibilidades, que es una riqueza, tenía un trabajo, que era la barca, que eran las redes con su padre, que era una riqueza, lo que le habían infundado desde niño. Yo quiero decirle, bendito hermano y bendita hermana, que hay gente que vive en lugares pobres, pero que la gente que vive en lugares pobres, el que tiene un triciclo, una bicicletita, pues tiene más posesiones que el que no la tiene. El que tiene un cochecito viejito, pero lo tiene, pues dentro de esa comunidad pobre, la gente lo ve como rico, tiene más posesiones. Y según las riquezas que nosotros tengamos, no nada más materiales, sino también las físicas, porque la familia, los hijos, los padres, la obra que teníamos es una riqueza. Las casitas, el carrito viejito, lo que sea, según el estatus y el lugar donde estemos. Se lo digo porque vamos a ver más adelante también de Pedro lo que dice, me voy adelantando un poquito. Entonces, ¿por qué tenemos que dejar todas nuestras posesiones y todas nuestras riquezas y repartirlo a los pobres? ¿Y quiénes son los pobres? Bien. Mire, hermano, yo le decía la vez pasada para profundizar esto. Si para poder tener en el mundo una profesión necesito ir 3 años al kinder, 6 años a la primaria, son 9 años. Aquí en México, no sé en otro lugar. 3 años en la secundaria son 12 años. 3 años a la preparatoria son 15 años. Y 6 años por lo menos en una universidad son 21 años. Con una carrerita, porque si quiero tener una buena carrera, pues son por lo menos 8 años. Son 21 o 22 años. Un verdadero estudiante y un padre bueno del mundo le va a decir a su hijo que se consagre para estudiar, que no tiene él la responsabilidad de trabajar y de traer sustento y de traer alimento, que se abstenga de sus amigos, de jugar todos los días con sus amigos o de la vagancia, que va a tener cierto horario y un día para poder tener juego con sus amigos, que son los fines de semana, y lo único que yo le pido a mi hijo es que se concentre y no le voy a poner ninguna carga, no le voy a poner ninguna otra obra para que mi hijo el día de mañana no tenga pretexto de decir, papá, no terminé porque tenía otra obra, porque no me pude concentrar. De igual manera, esta bendita sabiduría nunca se va a comparar con ninguna sabiduría, ninguna profesión del mundo. Y si allá cuesta 21 años para poder tener una profesión, ¿cuánto cree usted que cueste tener esta bendita palabra, esta riqueza de vida en mi corazón y poderla comprender? Por eso, Cristo Jesús, cuando lo querían seguir, lo dijo. Y eso ya lo vimos, recuerde, no se le olvida porque estamos concordando esta enseñanza. Nadie puede ser mi discípulo. El que quiera ser mi discípulo, tome su cruz. Discípulo es alumno.
tome su cruz y sígame todos los días. Porque el que quiera salvar su vida que llevaba, el que no quiera desprenderse de la vida que llevaba, la perderá. Pero el que pierda su vida por causa mía, por haber creído, la encontrará. Ahora, el Rey de Reyes, Cristo Jesús, el pacto para poder, o para que Él sea mi maestro, para que Él sea mi gobernador, el precio es romper todo compromiso con el mundo para que no esté pensando en el afán, para que no esté pensando en otra obra, para que rompa compromisos y tenga el tiempo de meditar día y noche, que tenga el tiempo de que todos los días, no como los falsos cristianos que van los dominguitos y piensan y están engañados, yo no los juzgo, están engañados. Para esto son estas prédicas, para despertar, para creer. Porque Cristo Jesús dijo, el que no toma tu cruz todos los días, como dice también la bendita palabra, el pámpano no puede llevar fruto si no permanece en mí. Así, los primeros discípulos dejaron redes, dejaron mesas de impuestos, dejaron familias, lo dejaron todo. Y el seguir a Cristo Jesús es que no podían decirle, Señor, voy el domingo o voy el sábado a un reposo, voy a ver cómo está mi esposa, voy a ordenar mi casa, voy a trabajar un rato los fines de semana. Y Él dijo, no, deja que los muertos se entierren a sus muertos, tú ven y sígueme. Vemos a los que siguieron a Cristo Jesús, que jamás volvieron a regresar a sus obras, porque la obra de Cristo Jesús fue de ciudad en ciudad y fue a ocuparse de los negocios del Padre, y todo aquel que lo siguió, lo discipuló. Entonces, bendito hermano y bendita hermana, las posesiones, los negocios, las empresas, a mí me van a quitar tiempo para poder meditar, para poder consagrar, para poder entender esta bendita palabra. Y yo quiero decirle que Dios no nos pide nada para hacerle un bien a Dios. Que todo lo que nos pide Dios es una riqueza y es para bien de nosotros. Porque todo eso que nos pide Cristo Jesús, que nos pide Dios, que dejemos, es la mesa del diablo, es la vana manera de vivir que recibimos de nuestros padres, son los caminos que parecían derechos al hombre, pero al final está la muerte. Recordemos que nosotros antes estábamos en ignorancia, que antes estábamos con un velo, que antes estábamos en una mentira, que antes estábamos en una obra infructuosa porque no teníamos vida, porque no conocíamos la verdad. Jesús dijo, yo soy la verdad, yo soy el pan de vida. Ahora, cuando Dios me dijo que la obra que yo hacía no era la obra para lo que Dios me había mandado o creado, yo creí. Y me dijo, ¿sabes qué? Para poder entender el camino para lo cual yo te hice, necesitas dejarlo todo para que yo te enseñe. Y ¿sabe qué, bendito hermano y bendita hermana? ¿Sabe por qué siempre ha sido un remanente muy pequeño en todos los tiempos que ha seguido a Cristo Jesús? Y más ahora que está la apostasía, porque no quieren pagar el precio. Y yo le voy a concordar esta enseñanza y a profundizar con muchos versículos bíblicos. Y me detengo a profundizar esto porque hoy esta enseñanza no se da. Empecemos en el Antiguo Testamento, que era una sombra de lo que iba a venir. Empecemos con Noé. Noé tuvo que dejar todo. Nunca hizo la obra que estaban haciendo todos los seres humanos. Cuando Noé estaba, y él se dedicó con temor y temblor, todos los días, a construir el arca donde él y su casa se iban a salvar. Continuemos con Abraham. Abraham, cuando no había quien adorara a Dios,
a los 75 años de edad, Abraham fue sacado de ídolos, fue sacado de una vida que tenía toda su vida a los 75 años, fue sacado de una obra que le enseñaron sus padres, fue sacado de su parentela, fue separado de toda esa vida que él tuvo durante 75 años, fue apartado y Dios le dijo: sal de tu parentela, deja tus ídolos, deja todo, porque yo te voy a mostrar una tierra y voy a sacar de ti toda una descendencia. Abraham pagó el precio, salió, y esa es la cruz. La cruz representa una muerte, una muerte a mi antigua vida, una muerte a la carne. Entonces, salió por fe, porque creyó a Dios, y salió a una obra totalmente diferente, porque jamás volvió a hacer lo que hacía. Salió a una obra totalmente diferente y rompió con todos sus compromisos y nunca volvió a regresar a Ur de los Caldeos ni a la obra que tenía para consagrar su vida, para meditar y para aprender el camino de Dios. Moisés, Hebreos 11, nos dice que Moisés era sabio y fuerte y rico en la sabiduría de los egipcios. Y que cuando Dios lo llamó, Moisés renunció al poder de ser faraón, renunció a todas las riquezas de Egipto. Ahí está, tenía muchas posesiones. Abraham también, Noé también, lo dejaron todo. Moisés renunció al poder, a las riquezas, y dice la palabra que él prefirió irse a padecer junto con sus hermanos y que desechó todas las riquezas, todo el poder. Hablemos del primer pueblo, cuando en la esclavitud, 400 años, Egipto representaba una ciudad de riquezas, una ciudad de mucha comida, y cuando Dios vino por medio de Moisés a libertarlos, les dijo: salgan totalmente de Egipto. Ahí está otra vez, una muerte, una separación total. ¿A dónde, Señor? Al desierto. ¿Por qué al desierto? Porque ahí van a poder meditar, porque ahí no va a haber quien los turbe en otra obra y no los deje concentrar. Por eso los estoy rescatando de la vana manera de vivir que recibieron de sus padres. Por eso los estoy rescatando de la obra infructuosa que trajo Satanás. Por eso mandé a mi hijo con la verdad. Y recuerde, bendito hermano interno, este pacto es de fe. Es de fe. Así que no importa las riquezas y las posesiones que usted tenga, uno es rico y uno tiene posesiones, porque el rico podrá tener 20 Rolex, 20 Cartier, Lamborghinis. Y yo, cuando me llamó Dios, no tenía eso, pero mis riquezas era mi trabajo que tenía, mi carrito que tenía, mi esposa y mi casita que tenía, mis padres eran riqueza, mi ropita que usaba, según el tamaño de posesiones, sea rico, sea clase media o sea pobre, en cualquier lugar tenemos riquezas. Entonces, bendito hermano y bendita hermana, Pedro, como lo vamos a ver más adelante, Pedro pues no dejó de ninguna manera esto que le estaba pidiendo Dios al rico, ¿verdad? Pero Pedro también tenía posesiones, tenía familia, tenía su barca. Ya le dije, espero que entienda, bendito hermano y bendita hermana, porque el pacto es para todos según el estatus económico o según el lugar de donde Dios nos haya llamado. Ahora, dice en el 22, ¿verdad? Dalo a los pobres. Ahora, ¿qué es dalo a los pobres? Muy importante esto, bendito hermano y bendita hermana, porque en el libro de los Hechos de los Apóstoles
Dice la bendita palabra que los que creían cuando Pablo y cuando los apóstoles predicaban el evangelio a la gente que no sabía, a los gentiles, dice la palabra que se iban convirtiendo y que todos los que tenían posesiones las vendían, coches, casas, posesiones, casas, todo eso. Ahí habla de Zafira, por ejemplo, ¿verdad? Y su esposo. Y vendían sus cosas y las traían a los pies de los apóstoles. Pero los apóstoles eran verdaderos, no eran fraudulentos como hoy que se roban todo. Los apóstoles veían quién de los hermanos venía pobre y a ellos se les repartía y dice la Biblia que había igualdad. Que había igualdad. Otra cita bíblica de los pobres. Cuando nuestro Señor Jesucristo estaba sentado en casa de un sumo sacerdote y María llegó con un alabastro muy caro y se postró a sus pies llorando a derramar ese alabastro y con sus cabellos enjugaba sus lágrimas y los pies de Cristo Jesús, hubo quien dijera: Señor, ¿por qué permites que te derramen ese alabastro que es tan caro? Y hay muchos pobres. ¿Por qué no permites que se venda y se reparta a los pobres? ¿Por qué permites que se haga así? Claro que ahí hay enseñanza, hermano, de los pies y todo. Y Jesús dijo: déjenla, porque ustedes siempre tendrán a los pobres entre ustedes. En las falsas doctrinas, hoy dicen que la bendición de Dios es tener trabajo, es tener dinero, es tener el refrigerador lleno. No es cierto, hermano. Cristo Jesús dijo que nosotros íbamos a tener siempre a los pobres entre nosotros. Y le voy a decir cuál es la enseñanza. La enseñanza es que en este bendito camino Dios nos va a probar en todos sus mandamientos. Y uno de los principales mandamientos y una de las principales enfermedades que hay en el corazón del ser humano es la avaricia, la codicia. Es el enriquecimiento. Es tomar el dinero como un Dios y una esperanza de que el día de mañana tenga que comer por los ahorros o por el trabajo que yo tengo. Ahora bien, dentro de las congregaciones, Dios permite a hermanos y hermanas con más entradas económicas de dinero que a otros. Y nosotros sabemos que si Dios me permite tener más que un hermano, los bienes materiales no son míos, son de Dios. Los que somos cristianos sabemos que todo es de Dios. Y Dios me va a probar para que si un hermano en Cristo Jesús viene necesitado o va dejando el mundo por entregar y tomar la cruz de Cristo y tiene necesidad de las cosas físicas, nos va a probar Dios. Y es una bendición tener a los pobres entre nosotros para que haya una igualdad y no haya necesidad de nada. Fíjese lo que le estoy diciendo, para que haya una igualdad. Dígame en qué congregación hacen eso hoy. Usted dígamelo. ni de chiste, ¿verdad? Ni remotamente. Porque ese fruto es de Dios y como no tienen a Dios, no pueden amar. Ahora, yo le digo para testimonio, no para jactancia, porque el fruto es de Dios, hermano. Recuerde, yo siempre le he dicho que antes de venir a este camino yo era un animal. Ahora bien, aquí, en el tiempo que Dios me ha permitido el privilegio de este bendito camino, siempre me ha mandado con gente pobre, económicamente hablando, siempre. Y ha habido 2 o 3 hermanos que han tomado su cruz, que han estado materialmente un poquito mejor que los otros. Ahora bien, yo tengo esposa, tengo una hija que necesita atención especial y necesita una comida especial y ciertos medicamentos especiales. Ahorita no me voy a meter en eso, pues usted puede decir,
¿Cómo el representante tiene una hija que esté enferma? Mira, hermano, Dios nos va a probar y Dios nos va a bendecir en todo probándonos. Pero ahorita no me voy a meter en eso. Ahí están los teléfonos. Cualquier duda que usted tenga, claro que le doy testimonio y enseñanza de todo esto. Tengo un hijo y tengo gastos para el cuerpo y para lo que necesitamos para el cuerpo. Bien. En su momento, cuando Dios me mandaba y yo tenía necesidad y me mandaba con gente pobre, yo siempre confié en Dios porque Él dijo, yo te voy a dar por añadidura. Y cuando veía a alguien necesitado, me desprendía. Y ese fue el fruto de Dios. Ya le dije que no me estoy jactando, yo le doy gloria a Dios. Me desprendía de lo que le podía dar en su momento a mi esposa y a mi hija sin dejarlos de comer, para dárselo al hermano y a la hermana necesitado, sin tocar campana, para que no me glorificara el hombre. Porque lo que haga tu mano derecha, que no lo sepa la izquierda. Hazlo en secreto. Hay mucha enseñanza sobre eso. Ahora, yo sabía que si Dios me mandaba gente pobre y a mí me mandaba un poquito más económicamente, era para poner en práctica uno de muchos mandamientos y para mostrarle a Dios que por medio de su poder, la confianza no estaba ni en el dinero ni en las posesiones, sino en la fe y en Dios. Así de igual manera, Dios me ha seguido dando el privilegio y la bendición, como el apóstol Pablo alguna vez dijo que él ponía de lo suyo propio, hablando económicamente, que ponía de lo suyo para dar. En vez de pedir diezmos y ofrendas, Pablo ponía de lo suyo. Así de igual manera, bendito hermano y bendita hermana, para gloria de Dios, para que usted sepa discernir un verdadero siervo o un falso siervo. Yo doy mucho más a los hermanos que necesitan que lo que recibo de diezmos. Pero mucho más. Dios me ha permitido muy poca gente, porque estamos en los últimos tiempos. Y esta poca gente, como está en la cruz y está separada del mundo, pues obviamente no tiene entradas para poder diezmar. Pero Dios siempre me ha sustentado, hermano. Entonces, repartirlo a los pobres es que cuando alguien viene y Dios le habla para dejar el mundo y va a ser discípulo, Dios dice, para que no te desconcentres, vende tu negocio. Mire, bendito hermano y bendita hermana, hay muchos que dan esas doctrinas para quedarse con todo, como los testigos de Jehová y muchos otros. Líbreme Dios de la avaricia, líbreme Dios. El que quiera creer, que crea. Ahora, yo cuando algún hermano o alguna hermana ha venido a querer ayudar a un pobre, yo le digo, no hermano, ¿sabe qué? Usted conoce a los hermanos y a las hermanas. Usted vaya en secreto y reparta según la necesidad y según lo que usted tiene, repártalo y ayude a los hermanos. Y hágalo, si usted recibe una cantidad mensualmente, no me lo dé a mí, eso es una ofrenda. Y las ofrendas son para Dios, que lleguen como olor grato a Dios. ¿Para qué? Para lavarme las manos y que no haya ningún mal pensamiento y no ser piedra de tropiezo para algún hermano o alguna hermana que piensen que yo le pellizco o que me puedo quedar con algo. Yo mejor, para no tener ese problema, les he dicho, háganlo en secreto. Y lo que sí les puedo dar consejo es decir, mire, fulanito de tal tiene necesidad ahorita. Ya está ahí. Entonces, repártelo a los pobres, dalo a los pobres y tendrás tesoro. Porque más bienaventurado es dar que recibir. Ahora bien, tesoro. ¿Cuál es el tesoro del que habla aquí? 2 señores, 2 amos, 2 reyes. Los 2 son ricos.
Uno se llama Satanás y su trono lo tiene en el planeta Tierra. Otro se llama Cristo y su trono lo tiene en el cielo. Uno da riquezas físicas, temporales y corruptibles. Como este rico que tenía muchas posesiones, esas no son las riquezas que Dios da. Porque de igual manera, el primer pueblo, cuando estaba en Egipto, tenían ollas de carne. Egipto era rico. Cuando Dios los sacó, jamás volvieron a tener las cosas que tenían en Egipto. Ahora, el verdadero tesoro. Mire, hay dos parábolas que le voy a poner para profundizar esta enseñanza. Y tendrás tesoro. Si repartes todo lo que tienes y me sigues. Hay una parábola que dice que un buscador de perlas, buscando una perla, hay una perla jamás vista. Una perla inimaginable. Una perla que no se encontraría en ningún otro lugar. Y dice que para poder obtener esa perla tan preciosa, fue y vendió todo lo que tenía. Todo lo que tenía para poder obtener esa perla. De igual manera nos dice la bendita palabra que un buscador de tesoros encontró y hay un tesoro cuantioso en un terreno. Y que indagó de quién era ese terreno. Y que fue y vendió todas sus posesiones y todo lo que tenía para comprar. Así, el Hijo de Dios, el Rey de Reyes, Jesús, es la mayor riqueza que Dios nos ha dado. La vida, la sabiduría, el alimento. Estas son las riquezas. Ahora, para poder tener este tesoro, hay un precio. Y mire, le voy a dar, porque este pacto es de fe, hermano. Y fe es creer en lo que no se ve. Le voy a decir algo. Un ejemplo. Si yo tengo una casita pobre, un carrito modelo 2002 y un trabajito poniendo parábolas, que me reditúa 2,000 pesos a la semana o 3,000 pesos a la semana. Y viene alguien y me dice, mira, deja tu casa, deja esto y ven a tal país, porque yo te voy a dar una casa, te voy a dar un trabajo donde ganes 20,000 pesos a la semana, te voy a dar un carro del año o 2 carros del año. Pues yo le voy a decir, adelante, ¿dónde está el contrato? No. Tú ve a Japón o a China o a cualquier país lejano. Tú ve, pero deja todo, véndelo, repártelo a la gente pobre. Y yo, como no veo, pues yo no sé si creer o no creer. Digo, no, más vale pájaro, hermano, que 1,000 volando. No vaya a ser que venda todo y que llegue y no lo encuentre. Pues este pacto es de fe. Por eso Cristo Jesús dijo que para poder ser nuestro Rey, para poder tener estos tesoros, primero, necesita Dios y Cristo Jesús. A ver si creo. Y el creer es, antes de recibir la bendición, antes de recibir las riquezas, primero me pide una obra que se llama fe. Y la obra es dejarlo todo. Y así, Noé creyó, Abraham creyó, y Dios es fiel, porque nunca ha dejado de dar lo que Él promete. Y el tesoro mayor que puede tener alguien que ha dejado todo es llegar a ser un siervo, un ministro, llegar a tener el campo para lo cual fui creado, que se perdió desde Génesis, esa bendita obra de poder amar a Dios, poder amar a mi prójimo, de ser luz, de ser sal, de dar testimonio. Es la mayor riqueza, porque llegar a esta riqueza
me trae paz, me trae gozo, me trae sabiduría, me trae vista, me trae esperanza, me trae fiesta, me trae familia, me trae a Dios, me trae a Cristo. O sea, es algo maravilloso. Pero hay un precio para tener este tesoro. Ahora, dice, tendrás tesoro, fíjese bien, en el cielo, no en la tierra. Aquí está. El tesoro que Satanás ofrece es terrenal. Es de aquí, es lo que se ve, es lo corruptible, es lo que va a desaparecer. El tesoro del cielo es ser una estrella, es ser un ministro, él es ser una imagen de Dios, es ser un ser celestial, es ser una estrella. Y ven y sígueme. Ahora, aquí está. No nada más es dejar las posesiones. No nada más es repartir a los pobres. No. También aquí dice, ven, porque ya no vas a tener empresas, ya no vas a tener trabajo, ya no vas a tener afán. Y sígueme. Porque yo he venido a la orilla. Y síganme porque los voy a hacer pescadores de hombres. Sígueme porque es necesario como maestro, dijo Cristo, como pastor, que tú estés conmigo todos los días para enseñarte. Porque no puedes ser mi discípulo si no me sigues. ¿Y qué cuesta seguir a Cristo? Pues Cristo Jesús no se estacionó en un lado. Cristo Jesús estaba de ciudad en ciudad. Y los que lo seguían tuvieron que dejar absolutamente todo por este tesoro que no se compara con lo que ofrece Satanás. Pero para poder tener este tesoro es por fe. Ahora, yo le doy testimonio, bendito hermano y bendita hermana, que cuando yo creí y salí sin ver, y creí en Dios, es como aquel que le dijo, deja tu trabajo y ven, alcánzame en China o en Japón. Y creí y vendí todo, y creí y me fui a China y a Japón y me dio. Pero primero vio la acción a ver si creía. De igual manera, Dios es fiel. Porque cuando yo lo dejé todo sin ver, hoy tengo toda esta riqueza y tengo todo este tesoro. Dice en el versículo 23. Entonces él, oyendo esto, se puso muy triste porque era muy rico. Y ya le dije que es rico. Bendito hermano y bendita hermana. Las riquezas son lo que uno pueda tener cuando Dios le llama. Porque el que ame más a padre, el que ame más a hijo, el que ame más a hermano, el que ame más, dijo Cristo, a ellos antes que a mí, entonces yo vengo a traer espada para que los enemigos sean los de su casa. Ahora, Dios va a probarnos y Cristo va a probarnos a ver si verdaderamente lo tenemos por mayor estima que cualquier cosa que está aquí abajo, aún la familia. Porque muchas veces yo puedo considerar mi casa, antes de ser cristiano, mi mayor riqueza era mi techo, era mi esposa, era mi hijo, era mi padre, era mi madre. Y era el trabajo que yo tenía, era mi mayor riqueza. Eran mis dioses. ¿Por qué mis dioses? Porque daba mi vida a ellos y ponía mi confianza en ellos. Ahora, Dios dijo, adorarás un solo Dios. Lo dejarás todo. Que luego Dios me haya dado a mi esposa y a mi hijo, luego me los dio porque Dios es fiel. Serás salvo tú y tu casa. Pero primero fui probado. Primero pagué el precio. Ahora, vaya viendo, bendito hermano y bendita hermana, ¿por qué la mayoría de los que se dicen hoy cristianos a nivel mundial no pueden tener este tesoro? Si usted conoce un cristiano que esté consagrado totalmente todos los días, desde temprano hasta en la noche, ya sea en la enseñanza o ya sea en la obra, ese pagó el precio, ese tuvo fe.
Pero si usted conoce a un cristiano que va en los dominguitos, que tienen a otro señor y que quieren servir a dos señores y que la mayoría del tiempo están sirviendo al Señor de las tinieblas, están engañados. No creyeron en la locura de la cruz. Porque, de igual manera, para concretar esto, cuando Cristo Jesús tenía muchos seguidores porque habían visto la multiplicación de los peces y lo seguían, le decían, Rabí, Rabí, él les dijo, ustedes a la verdad me siguen por la comida que perece, por la comida que les di. Más bien trabajen por la comida que a vida eterna lleva. Y les dijo, el que no come de mi carne y bebe de mi sangre, no puede venir en pos de mí. Y muchos dijeron, ¡ah! ¡Ja! Tú eres esta palabra. ¿Quién podrá aguantarla? ¿Por qué? El predicar a Cristo Jesús crucificado, el predicar su cruz, como dicen Corintios, es locura para el mundo y tropezadero para los judíos, pero para los que creen, poder de Dios, sabiduría de Dios. Y ahí está el tesoro, hermano. ¿Usted va a creer que esto es gratuito? Sí, sí es gratuito, pero por fe. Es gratuito porque Jesús dio su vida para que pudiéramos tener nosotros, por libre albedrío, entregar nuestras vidas y salir del mundo. O usted va a creer que cualquiera tiene esto por confesar, por hacer una oración o por meterse al agua. No, hermano. No. Ese es el pacto y ahora falta la obra. Y muchos se han ido tristes. Muchos se han ido porque no tienen fe, porque no pueden desprenderse de toda una vida. Pero yo le digo, Abraham fue llamado a los 72 años, tenía toda una vida y lo dejó. Yo fui llamado a los 42 años y dejé toda una vida. Recuerde que yo le di testimonio también de los niños, que el que no se convierte como un niño no puede entrar al reino de los cielos. Entonces, dice aquí, se fue entristecido mucho y dijo Jesús, fíjese bien, ponga atención, lo que dice Dios por medio de Jesús, cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen ídolos o riquezas, los que no pueden desprenderse de lo que consideren que es una riqueza y que no son riquezas, que no son riquezas. Por eso hay otro versículo bíblico en donde Cristo Jesús dijo, Señor, te alabo y te bendigo porque tú escondiste estas cosas de los sabios y de los ricos. Entonces, ahorita vamos a ver porque mucha gente dice, no, son los que tienen muchas posesiones. No, ahorita lo voy a concordar abajo. Y ahorita lo vamos a ver abajo. Y le prometo llegar bien a lo que le he dicho. Las riquezas que uno tiene son lo que no puede dejar, hermano. Cuando Dios nos llama a dejarlo absolutamente todo y a salir. Ahora dice, cuán difícil entrará, cuán difícil los que estiman por riquezas, ¿va? Porque es más fácil, ponga atención en esto, pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Es más fácil. Ahora, los simbolismos. Los animales tienen simbolismo. El asno, el buey, la ovejita, el camello representan siervos de Dios. Bíblicamente. El puerco, el perro, el león, el tigre, el oso representan impíos, representan a Satanás. Recordemos que Juan el Bautista y Elías vestían con piel de camello y comían langostas, que la langosta es un insecto, una plaga que destruye áreas verdes, y comían miel. Todo con simbolismos. Ahora, ¿qué es el camello y qué es la vestimenta que traía Juan? Un camello es una bestia de carga del desierto que almacena agua en su joroba y puede cargar muchas cargas en el desierto. El desierto es el mundo. El sol es Satanás. Y digo el desierto es el mundo
porque no hay vida, porque no hay agua, no hay semilla. Ahora bien, nosotros estamos trabajando en el mundo. Así Cristo Jesús les dijo a sus primeros apóstoles, vayan a todo el mundo o vayan a todo el desierto. Ellos eran camellos que llevaban agua y que llevaban cargas, porque Jesús dijo, y el que te pida llevar la carga 1 milla, llévala 2. ¿Por qué, Señor? Porque ya te di una forma, porque tienes a Dios. ¿Y cuáles son las cargas que debemos llegar? La angustia, el mal que hay en el planeta Tierra y discipular con amor, lavar pies. Entonces, aquí está hablando de un siervo, de alguien que tomó la cruz, de alguien que se discipuló, de alguien que fue transformado de un león o de un tigre o de un oso a un camello y se volvió manso y se volvió para trabajar. Ahora, el ojo de una aguja, ¿qué es? Bueno, muchos teólogos dicen que era la entrada de una puerta allá en aquellos lugares, en aquellos tiempos, en esa ciudad, las puertas eran como tipo aguja y eran muy angostas. Pero ¿sabe qué? Yo le voy a poner el ejemplo de una aguja que yo creo que no existían, de coser, que tienen un orificio para pasar un hilito. Ahora, es imposible que un camello pase por el ojo de una aguja. O también era muy imposible que un camello pasara por esa puerta porque el camello era grande, con joroba y era ancho. Ahora, cuando Dios dice que es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja, es que todos los que tomamos la cruz podemos entrar por la puerta angosta. Porque ¿qué dice la palabra? Esfuércense por entrar por la puerta angosta, porque ancho y espacioso es el camino que lleva a la perdición. Y muchos son los que entran por la puerta ancha. Y ya entonces podemos profundizar estas enseñanzas. La puerta angosta es dejarlo todo, es tomar la cruz, es morir al mundo, es dejar casa, padre, parentela, es dejarlo todo. ¿Todo? Estimarlo como basura, como dijo Pablo, todo como basura, para comprar la gran perla, para comprar este gran tesoro, para tener al Rey de Reyes, para tener vida, para tener este camino. Bueno, entonces ya podemos entender aquí por qué es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Que el que no quiso vender, el que no quiso. Y le digo algo, bendito hermano, porque los hijos no se dan cuenta. Mire, sobre esto, yo le digo, voy a poner de ejemplo a un niño de 5 años o 4 años y logró abrir mi closet. Y en mi closet tengo yo 25 pacas de billetes de $100 y las pacas son de $1,000, de 100, o sea, de 1,000 billetes de 100 cada paca. Y tengo 10 pacas, es un dineral. Y el niño saca y empieza a jugar y a romperlos en pedacitos. ¿El niño se dará cuenta de eso? No. ¿Por qué? Porque es un niño. De igual manera, estas riquezas que Cristo Jesús nos trajo, los ciegos, los que no han nacido de nuevo, no pueden darse cuenta, como el puerco. Dice la palabra que no le echemos perlas a los puercos. Imagínese usted que un puerco vaya y yo le eche centenarios de oro, o barras de oro, lingotes de oro, y brillantes. ¿Usted cree que el puerco las limpie y diga gracias? Las va a pisotear. Dinero. Las va a romper. Las va a pisotear. Porque es un puerco. De igual manera, la mayoría de los que se jactan de ser cristianos son ciegos por no haber creído en la locura de la cruz y no pueden darse cuenta
de estas riquezas y de este tesoro que no se compara con las riquezas engañosas y temporales que no son eternas y que van a ser destruidas. Bien, versículo 26. Y los que oyeron esto dijeron, ¿quién pues podrá ser salvo? Ahí está lo imposible. ¿Quién? ¿Quién, Señor? ¿Quién dejará todo? ¿Quién dejará toda su vida? Yo, 42 años, dejé. ¿Y quién? ¿Quién será salvo? Nadie. Y si es cierto lo que decía sí, hermano. Ahorita vamos a aprender mucho. Es cierto. ¿Quién va a hacer esa locura? Dice, Él les dijo, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Ahora bien, este bendito pacto no es por obras. Esta bendita ley es imposible hacerla en la carne. No se puede. Ni yo puedo, nadie puede. Ahí está. Dios permitió el primer pacto que fue sin el Espíritu Santo dentro del ser humano para mostrar que la carne era débil, para mostrar un pueblo pecador que no fue íntegro y justo como se nos manda hoy en el pacto, que seamos intachables. Ahora bien, cuando vio Dios que la carne era débil, porque así lo dice la palabra, y vio que la carne era débil, entonces Dios, enviando a su Hijo en propiciación, lo mandó para que Cristo Jesús, por medio de su sangre, fuésemos limpiados y tuviéramos la mayor riqueza que puede tener un ser humano aquí, que es el Espíritu Santo que representa a Dios. Y si Dios conmigo, ¿quién contra mí? Porque a Dios se le llama el Todopoderoso, y la palabra poderoso viene de poder. Y aquí entra la fe. Aquí entra la fe. Entonces, le pongo un ejemplo para profundizar. Yo vivo en la Ciudad de México y usted ha de haber oído de una ciudad muy conocida, o más bien de un estado muy conocido llamado Acapulco, que es muy conocido a nivel mundial. Acapulco. Yo estoy más o menos de aquí de la Ciudad de México a 300 kilómetros por la autopista, a 300 kilómetros de Acapulco. Y hay una persona que me dice, oye, si en 9 horas ve y tienes que llegar a Acapulco en 9 horas para que yo te pueda dar una recompensa. Pero yo no tengo carro, ni dinero, no tengo nada. Y le voy a decir, no, amigo, no puedo. No, sal, corre. No puedo, es imposible. 300 kilómetros corriendo o caminando, no voy a poder. No puedo, es imposible. Pero si ese amigo me dice, ok, te voy a dar un Porsche. Un coche, ¿eh? Un Porsche es un carro de carreras. Te voy a dar dinero, te voy a dar gasolina. Y quiero que estés ahí en 9 horas. Le voy a decir, no, puedo estar en 3 horas. Claro que puedo. Si tú me das eso, sí puedo. Y ahí está la fe. Dios me pide que tome mi cruz. Dios me pide que muera. Dios me pide que deje todo, pero no por mí, sino por haber creído y arrepentirme por el Evangelio, ya me he bautizado, entonces recibí el poder, recibí a Dios, para que entonces sea posible todo lo que me pide y no sea imposible. Esa es la enseñanza, hermano y hermana. Y aquí, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y todos los que no fuimos bautizados y llamados y entramos por la puerta del redil conforme al Evangelio, ¿qué cree que recibimos? Recibimos al Espíritu Santo, como Jesús en el Jordán. Y no es por obras. Este fuego que entró dentro de mí me quema los deseos de la carne y me aviva en el Espíritu para que por fe diga a cualquier cosa que Dios me pide, sí puedo. ¿Por qué? Porque tú estás conmigo, Señor. Y lo que era imposible para mí es posible el día de hoy. Así que yo le digo, bendito hermano y bendita hermana, si a mí hace 20 años me hubieran dicho que yo iba a ser una persona
que diera palabra a un sacerdote de Dios, totalmente alejado del mundo y consagrado, yo me hubiera burlado, me hubiera reído, me hubiera dicho, no, yo no soy ese, imposible, no. Pero si hoy estoy aquí y soy una nueva criatura y estoy imagen, no fue por mí, fue porque creí y lo que era imposible para mí, lo que yo no podía dejar, fue posible con Dios. Ahí está también una alegoría, una enseñanza en Romanos capítulo 7. Se lo aconsejo que lo lea. Romanos 7 dice, Señor, lo que hago no lo entiendo, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y apruebo que tu ley es buena, Señor. En mi mente, Señor, está el querer hacer el bien, pero en mi cuerpo hallo esta ley, que el mal está en mí, Señor. Y no puedo. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Entonces, ahí en Romanos 7 nos enseña que sin Dios, aunque uno quiera, aunque uno, mire, yo le digo antes, hermano, antes de que yo fuera cristiano, yo quería hacer obras, no de la ley, obras de dejar el cigarro, de dejar el vino, de ya no ser peleonero, de amar más a mi hijo, de pasar más tiempo con, o sea, cosas que yo no podía hacer y que deseaba hacer. Y siempre cuando llegaba el fin de año, agarraba mis 12 uvas y hacía promesas, ahora sí me hago el propósito, ahora sí voy a dejar esto. Pasaban 15 días y volvía a hacer lo mismo. Si acaso dejaba una, con mucho trabajo. Así de igual manera, en el catolicismo, los fieles que van y confiesan sus pecados y el padre le dice, pues vas a jurar por 2 años que no vas a tomar y aquí te voy a dar un indulto, lo vas a firmar y ay de ti si no cumples, los están maldiciendo, hermano. Porque ahí tienes al pobre católico, que no los juzgo, rompiéndose y quemándose con una necesidad y un vicio y terminan, no puedo tomar, terminan agarrando la mota, terminan agarrando la cocaína y no pueden, porque no es por obras, hermano. Esta ley, el llegar a ser la imagen de Dios, el caminar íntegramente, es porque en este pacto no es por obras, sino es, y ahí está también la integridad, ahí está la fe, porque muchos cristianos, cuando se les habla de integridad, de perfección, dicen, legalista, demonio tiene. Nadie puede ser perfecto más que Dios, claro. ¿Y a quién tiene usted adentro? Porque si yo tengo a Dios, voy a mostrar a Dios por mi fe, con mis obras. Espero ser objetivo, hermano. Y cualquier duda que haya, cualquier confusión, hermano, ahí están los teléfonos, yo siempre le digo. Estos temas son muy importantes porque estamos hablando de la fe, de la cruz, de lo que cuesta seguir a Cristo, del pacto, porque no todos quieren. Entonces, Él les dijo, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Entonces, fíjense, Pedro le dijo, he aquí, nosotros lo hemos dejado, he aquí, nosotros hemos dejado nuestras posesiones y te hemos seguido. ¿Qué le dije? Pedro bíblicamente fue pobre, fue un pescador, pero ¿cuáles eran sus riquezas de Pedro? Sus posesiones, sus posesiones. Para Pedro era riqueza su casa, para Pedro era riqueza su esposa, para Pedro era riqueza su padre, su barca y sus redes. Claro, claro, ya le dije, según el nivel. Ahora, Pedro le dijo, Señor, ¿nosotros qué vamos a tener de ti? Tomamos nuestra cruz, te seguimos. Y ahí está lo que cuesta seguir a Cristo. Cuando Cristo Jesús dijo, deja tus redes, deja tu padre, cuando le dijo a Matías, deja tu mesa de impuestos, ¿qué enseñanza hay, hermano? ¿Qué enseñanza hay para usted, para mí? ¿Que nada más se fue para ellos? Porque la bendita palabra en toda la Biblia, en las epístolas, también nos exhorta, tome su cruz. No, basta el tiempo pasado para hacer lo que agrada a los gentiles, que no saben que la amistad con el mundo es enemistad con Dios. O sea, en toda la bendita palabra nos exhorta, nos amonesta y nos redarguye y nos da la enseñanza de este bendito camino.
Ahora, Él les dijo, de cierto les digo que no hay nadie que haya dejado casa. Fíjense bien, aquí están las riquezas. Casa, o padres, o hermanos, o mujer, o hijos, por el reino de Dios, que no haya recibido mucho más en este tiempo y en este siglo venidero la vida eterna. Estos dos versículos ya no me van a dar tiempo, aunque ya creo que está muy entendible, ¿no, hermano? Pero de todas maneras, ya sabe que mi mandamiento de mi rey es deshebrarlos bien, aunque ya está muy entendible. Este versículo 29-30 ya no va a dar tiempo de terminarlo porque se me ha ido la hora. Pero mañana, si Dios quiere, lo profundizamos. Y concordamos lo que le dije, cuáles son las riquezas que muchos tienen. Así, bendito hermano y bendita hermana, yo me despido con un abrazo y con el beso del ósculo santo. Hasta mañana, si Dios lo permite, y gracias.